A luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, soldados valientes. Buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy, viernes 12 de marzo, estamos dándole continuidad al propósito que ha tenido esta Fundación de Militares Constitucionalistas de dar a conocer las causas que originaron la Revolución de Abril de 1965, y para ello hemos tenido que recorrer la historia, ¿verdad? La historia básicamente a partir de la separación de Haití el 27 de febrero de 1844. Ya ustedes vieron cómo se logró conformar la Junta Gubernativa, cómo pasó al final de la Junta Gubernativa a ser dirigida por Pedro Santana, después del golpe de Estado del 9 de junio de ese año 1844 por el grupo trinitario encabezando la Junta Gubernativa, entonces Francisco del Rosario Sánchez. Vieron cómo logró Santana ser presidente de la República, el primer presidente constitucional, que quedó el acuerdo de que fuera por 2 periodos consecutivos, como también luego cuando él tuvo que renunciar, las razones de su renuncia y la ascensión al poder de Buenaventura Báez. Buenaventura Báez, que subió al poder en el 1849, pudo completar sus 4 años de gobierno hasta 1853, y luego le cedió el poder a Pedro Santana, quien lo expulsó del país, acusándolo de algunos males contra la República. Posteriormente, Santana fue víctima de la misma dosis histórica que fue deponerlo mediante la alianza que hizo Báez con un sinnúmero de sectores nacionales, pero también ayudado por el cónsul francés María Segovia. Posteriormente, la ascensión de Báez al poder, fue desplazado Santana. Después de Santana haber triunfado en las luchas contra los haitianos en 1855 y 1856, al principio, eso no bastó la heroicidad de las tropas dominicanas comandadas por Pedro Santana, sino que fue desplazado del poder por Buenaventura Báez, y Buenaventura Báez causó la revolución de los tabacaleros, iniciada el 7 de julio de 1857. Esa revolución terminó siendo capitalizada por Santana, porque se emitió un decreto por parte del gobierno que había puesto la revolución tabacalera en las manos de José Desiderio Valverde y Benigno Filomeno Rojas. Ese aprovechamiento lo logró Santana porque él fue a ayudar al general Juan Luis Franco Vidó, quien tenía cercada la capital, a Buenaventura Báez. Buenaventura Báez resistió y Santana lo cercó y terminó siendo el que concluyera la revolución tabacalera y se quedó con el poder. Al quedarse con el poder, Santana heredó muchos problemas de carácter económico, de amenazas, de las pretensiones que tenían las potencias por tener a la República Dominicana, la isla, o conseguir por lo menos que se le cediera la bahía de Samaná, bahía y península de Samaná, porque era una posición estratégica que los mismos Estados Unidos ya perseguía y a quien se le habían ofrecido anteriormente, desde marzo del año de 1844, a Francia o Inglaterra. España nunca se había interesado, se interesó cuando vio que Estados Unidos estaba detrás también de la República Dominicana. Santana, en medio de la situación económica que vivía el país y la posible amenaza de invasión de los haitianos, porque los haitianos no querían que, por ejemplo, los americanos
tomaran parte de la isla porque podían propiciar el restablecimiento de la esclavitud. Y justamente contra eso lucharon los haitianos allá en Haití desde la abolición de la esclavitud el 29 de agosto de 1793. Aquella vez que Toussaint Louverture se hizo el general famoso de la defensa de la esclavitud y posteriormente de la independencia, que al caer preso la concluyó Jacques Dessalines. Nosotros queremos enfocar entonces a qué acudió Santana. Santana acudió entonces al expediente viejo del protectorado, primero, alianza, provincia, para poder tener una ayuda militar y económica, política de España. Para eso envió a general Felipe Alfau en el año de 1859, nombrándolo ministro plenipotenciario para negociar ante los reyes católicos. Esa gestión fue prosperando. En el año de 1860 ya Santana lo que quería era que la República Dominicana pasara a ser una provincia como era Cuba y como lo era Puerto Rico. Por eso pidió la anexión, 27 de abril de 1860. Pero resulta que el primer ministro español, Leopoldo O'Donnell, mostró cierta indiferencia o no indiferencia, mostró cautela para lograr la anexión, para luchar por la anexión, y la desplazó hacia la responsabilidad de Francisco Serrano, que era el gobernador de Cuba. Siguió las negociaciones porque Leopoldo O'Donnell quiso ser cauto, discreto, para no ofender a los Estados Unidos, que estaba detrás de la República Dominicana y que ya había sembrado un precedente en el 1844, cuando había tomado a Texas y Oregón, que eran terrenos que habían sido mexicanos, y le arrebató nada más y nada menos que 1.528.241 kilómetros. Y ya, además se había lanzado el Destino Manifiesto, la idea del Destino Manifiesto, que se fue incubando desde la llegada de los ingleses, escoceses al territorio norteamericano, bajo el criterio de que solamente se podía desplazar a un pueblo cuando un pueblo había ofendido a otro, como era el caso de Israel. Y comenzaron a buscar explicación en la divinidad para que los Estados Unidos se uniera desde el Atlántico al Pacífico, como exactamente lo es hoy. Ellos tenían 13 colonias y hoy son unos 51, 52 estados que llegan desde Nueva York al este hasta California al oeste. Tienen realmente lo que ellos persiguieron, como también persiguieron ser los dueños de América, y como dice el Destino Manifiesto. El Destino Manifiesto, que fue enarbolado definitivamente por un periodista llamado John O'Sullivan, plantea que los Estados Unidos es una Roma más grande y más noble, que ha sido bendecida por Dios para ser árbitro no solamente de toda América, sino de los estados de Asia y Europa, es decir, del mundo prácticamente. Esa concepción ideológica creó las condiciones para que los Estados Unidos se sintieran como el nuevo imperio, y así ha funcionado. A eso le tenía temor Leopoldo O'Donnell, porque era una amenaza para toda América, y la mayoría de los pueblos de América le pertenecían a España. España no quería arriesgar en un conflicto con los Estados Unidos todas las posiciones que tenía en América. Lo cierto del caso es que prosperó la idea de la anexión, y el 18 de marzo de 1861 se firmó la anexión, se aceptó por España, y España comenzó a traer sus soldados
y funcionarios aquí a la República Dominicana. La idea inicial de la anexión era que pasáramos a ser una provincia, como dije anteriormente, de España, como lo era Cuba y Puerto Rico, donde los españoles prometían que iban a tener una mayor cantidad de funcionarios de lo que tenía el gobierno de Santana, que iban a tener militares como tenía el gobierno de Santana, y que además ellos no iban a permitir la esclavitud de nuevo, y sobre todo iban a amortizar el papel moneda a la devaluación que había. Y por otro lado iban también a reconocer todos los actos que había incurrido el Estado Dominicano desde la independencia hasta la anexión, cosa que no ocurrió. Realmente cuando los españoles llegaron aquí, comenzaron a dejar a un lado el alto mando militar en un buen por ciento y a acusar a los soldados dominicanos, a los generales, oficiales, de que si estuvieran en Cuba o Puerto Rico fueran esclavos. Eso creó un problema racial. Se creó un problema racial también, no solamente racial, sino también eclesiástico, social, porque la iglesia, cuando llegó el arzobispo Bienvenido Monzón al país, comenzó a ver el deterioro del mito del manejo de la religión que tenían los sacerdotes católicos en la República Dominicana. ¿Qué pasaba? Que muchos sacerdotes estaban amancebados y tenían hijos, que no había mucha gente que se casaba, la influencia de la iglesia como que no era fuerte en la sociedad. Eso se reclamó. Pero además, los soldados españoles, cuando encontraban una recua de animales en el camino, le apiaban la carga y lo tomaban ellos, básicamente después de haberse iniciado la guerra restauradora. Porque resulta que la resistencia a la presencia de los españoles aquí comenzó de una vez. Es más, antes. Matías Ramón Mella fue apresado antes de la firma del acuerdo en enero de 1861. Tan pronto se hace la anexión, General Cabral se levanta en el sur. Posteriormente viene Sánchez y llega al país a defender la independencia nacional y es fusilado, como todos sabemos, el 4 de julio en el Cercado, después de haber hecho una célebre defensa en favor de los que lo acompañaron y entendiendo que él era el único que injustamente podía morir. Bueno, hubo problemas de toda naturaleza, resistencia por donde quiera. Lo cierto es que el 16 de agosto se levantan los dominicanos bajo la dirección del general Santiago Rodríguez, el célebre grito de Capotillo. Ahí comienza la guerra restauradora. Esa guerra restauradora en Santiago tuvo una presencia fuerte porque el 8 de septiembre Santiago fue tomado, una guerra ahí y se incendió nuevamente a Santiago. Santiago sufrió mucho con las invasiones y ese asunto de ser quemada la ciudad, porque ya en el 1667 de Ogerón, un gobernador haitiano que había puesto la Compañía de las Indias Occidentales y estaba como gobernador de la parte haitiana después que estos se fueron de la isla de la Tortuga hacia la parte oeste donde están hoy el pueblo haitiano. También atacó a Santiago, lo incendió, como también lo hizo de Cusi, aunque de Cusi en el 1690 recibió la respuesta de los españoles que estaban en la parte dominicana cuando lo atacaron el 21 de enero de 1691. Mataron más de 400 los dominicanos, los españoles que estaban aquí, hasta el mismo de Cusi murió en esa batalla. Pero Santiago fue siempre atacada, como fue atacada cuando vino Jacques Dessalines, Charles Gerard. Santiago fue siempre atacada. Por eso los temores que se daban en algún momento. Pero de todas maneras, ya
el 14 de septiembre estaba instalado un gobierno bajo la dirección de José Antonio Salcedo, primer gobierno restaurador. Ahí vamos a ver las contradicciones que se dieron en el seno de los propios restauradores, porque luego Gaspar Polanco termina destituyendo a José Antonio Salcedo, acusado de ser baecista, aunque vamos a ver que Báez fue el que, así como Santana aprovechó la revolución tabacalera, quien aprovecha el resultado de la guerra restauradora finalmente y en mayor cantidad de tiempo en el poder, es Buenaventura Báez. Son las contradicciones que se dan en el seno de la política dominicana, que vienen de lejos, porque forma parte de ese elemento constitutivo de la mentalidad de los hombres y mujeres de los pueblos que van heredando la conducta de sus antepasados y la van llevando al presente, como ocurre en la República Dominicana hoy. De cierto es que la anexión fue repelida por el pueblo dominicano. Primero comenzó como una rebelión de campesinos, después se convierte en una guerra de raza y finalmente termina en una guerra popular cuya espada básica al concluir es la espada de Gregorio Luperón, el gran héroe de la restauración dominicana. Pero vamos a ver en la próxima entrega nuestra del lunes, del próximo lunes, vamos a ver cuál fue el resultado de esa guerra restauradora, cómo se comportaron los dominicanos en 14 años, de 1865, que es que concluya desde el 10 de julio realmente la anexión. Los últimos soldados salen ya derrotados el 10 de julio de 1865. Y noten, 1865 termina la guerra restauradora de 1965, viene la revolución constitucionalista, a la cual nos referiremos en la última parte de estas exposiciones. Ahora estamos planteando sus causas, las causas de esa revolución de 1865. Pues mire, entre la causa grande de la guerra de 1965 está el comportamiento hereditario dejado por los restauradores, porque tuvimos en 14 años más de 22 gobiernos. Es decir, no restauramos la nación dominicana para ser una nación ordenada y dirigida en base a la ley y la Constitución, sino fue en base a la lucha de intereses. Veremos cómo se levantaban los generales que habían surgido en la restauración para ocupar el poder, porque el poder era signo de riqueza. Riqueza porque fue que en el gobierno de Pedro Santana y Báez, en esos gobiernos del grupo conservador, con la toma de los bienes de la iglesia, entre otras cosas, y de los líderes haitianos que vinieron con Boyer, que tuvieron que irse después de la guerra de independencia, el Estado ocupó el 80% de las tierras que había en el país. Entonces la lucha era por la obtención, entre otras cosas, de la tierra, porque el mayor capital, los más poderosos eran los madereros y los ganaderos, los hateros. Por eso vimos que Santana ocupa la primera posición de poder en el país cuando la independencia, y luego Buenaventura Báez, que eran representantes, uno de los hateros y otros de los madereros. ¿Cómo se impone el poder económico sobre el poder político? De todas maneras, le vamos a agradecer mucho que hayan participado con nosotros hoy una vez más, y vamos a estar con ustedes próximamente el lunes. El lunes estaremos a 15 de marzo. Vamos a hablar entonces del resultado político de la guerra restauradora. ¿Qué pasó de la guerra restauradora a la llegada del Partido Azul en el 1879, cuando Luperón ocupa el poder y detiene esa avalancha que había de levantamientos por un tiempo? Porque luego veremos que Ulises Heró, que fue su lugarteniente, provoca que esa parte de la democracia que quería instaurar el Partido Azul la rompe cuando participa en los fraudes de las elecciones de 1886.
y logra el poder a partir del 6 de enero de 1887 hasta el 26 de julio de 1899, cuando este es asesinado en Moca. De eso hablaremos el próximo lunes, para caer entonces en la política del siglo XX de la República Dominicana, heredera de esas aberraciones que se daban en el seno de la política, en la lucha por el poder. Eso lo veremos el próximo lunes. Comenzaremos. Le invitamos a que esté junto con nosotros haciendo estas reflexiones históricas, pero además histórico-políticas. Pero además nosotros queremos que ustedes inviten a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos a discutir no solamente lo que planteamos nosotros, a confrontar lo que han escrito otros y lo que hablan otros. Lo importante es que en la República Dominicana, en el ideario nacional, esté la discusión de la historia, para que nosotros no volvamos a vivir los desastres del pasado, sino que nos aboquemos a luchar por un Estado social y democrático de derecho, donde el hombre de poder esté dirigido por el mandato de la Constitución y la ley, de tal forma que aquí desde el poder se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.